Bueno, Carolina, tú decías que le ibas a hacer una pregunta, Marta, una inquietud. Claro, sobre todo escuchándola, ¿no? Yo digo que, bueno, tenemos un gobierno malo que todo el mundo sabe que ha sido un gobierno malo y que ellos han utilizado absolutamente todos los recursos para mantenerse y olvidándose de la población, que a quien ellos se debe, ¿no? Porque ellos están administrando los recursos del Estado y que esos recursos es para satisfacer las necesidades de la población, sea del sector que sea. Pero aquí no hay que olvidar una cosa, aquí no hay que olvidar que la oposición fue parte de también de esta crisis y este problema, porque realmente la oposición no tuvo realmente una línea definida a defender los derechos de la población venezolana. Porque yo quisiera saber, con respecto a las sanciones, ¿en qué afectaron al gobierno? Si el gobierno ha tenido la manera de cómo, de alguna manera, ingeniársela para tener los recursos que ellos tienen. ¿Ellos qué le va a importar a la población? Mientras que ellas tengan sus recursos, para ellos no les importa. Porque usted puede tener la casa pintada, pero con el estómago vacío, con la nevera vacía. Entonces, esas sanciones no afectaron al gobierno y eso la oposición debe tener en cuenta esa situación, porque realmente ¿quién pagó las sanciones? Nosotros los pendejos. Entonces, yo quisiera escuchar su opinión, más que usted representa a un partido político que es de la oposición. Sobre todo, haber generado y haber apoyado un gobierno interino solamente para satisfacerse y enriquecerse un grupito. Entonces, a mí sí me gustaría saber cuál es su opinión sobre eso. Sí, bueno, primero, gracias por la pregunta, Carolina, porque además eso me da la oportunidad de poder comentar esto a todos los merideños. Vente Venezuela, y en este caso María Corina Machado, nosotros apoyamos la implementación de esas sanciones, apoyamos la articulación de la fuerza internacional en pro de la lucha que llevamos adelante los venezolanos. Eso es así, lo hemos dicho públicamente en reiteradas oportunidades. Ahora bien, el problema es cuando se toma una medida, algo que quiero señalar antes. El problema de combustible en Venezuela no se presentó por las sanciones. En Mérida hacíamos colas de días mucho antes de que las sanciones se produjeran, porque sencillamente las refinerías en el país estaban quebradas. La empresa petrolera en Venezuela la tienen quebrada. La producción que en este momento tenemos en el país está por el piso. O sea, realmente la situación de la industria petrolera venezolana no fue producto de las sanciones. La situación de los sueldos de miseria que tenemos y que hemos tenido que padecer en el país tampoco fue producto de las sanciones. La situación que tenemos a nivel hospitalario, a nivel de la salud en el país, tampoco fue por las sanciones. Y la situación de inseguridad que tenemos, tanto jurídica como personal, tampoco fue por las sanciones. Entonces el régimen ha utilizado el discurso de las sanciones para intentar lavarse la cara de lo que ese régimen ha producido en la sociedad venezolana. Eso por una parte. Por otro lado, yo estoy de acuerdo contigo respecto a lo que planteas con el fracaso total del gobierno interino. El gobierno interino que además traicionó la ruta que le planteó a los venezolanos, porque al tú plantear una ruta de lucha y la comunidad internacional reacciona en torno a esa ruta de lucha y luego tú mismo abandonas la ruta de lucha y dejas a todo el mundo colgando, tú te encargas de acabar con las posibilidades reales que los venezolanos habían venido avanzando para poder recuperar su libertad. Entonces, allí el problema radica en la traición que desde el gobierno interino se le hizo a los venezolanos. Y por eso precisamente fue que nuestra organización, que eso fue un escándalo, le retiró el apoyo precisamente al gobierno interino. Y no solamente eso, sino que además la fracción 16J ha exigido explicaciones respecto al presupuesto, no solo del tema de... ¿Quién es la fracción de 16J? Bueno, están diputados de Vente Venezuela y diputados independientes también. Entonces, pero básicamente son los que han estado insistiendo en que se lleve, o sea, se cumpla, se honre
el mandato que dieron más de 7,5 millones de venezolanos el 16 de julio del 2017, que precisamente lo que busca es articular la lucha, la fuerza, tanto de los venezolanos, incluso el propio gobierno interino, cuando nosotros hablábamos de fuerza, por supuesto, acompañado también del resto de las organizaciones del G4, decían, ay no, porque ellos están promoviendo la violencia. No, ya va, fuerza es que usted tiene unas capacidades, usted tiene otras capacidades, usted tiene otras capacidades, yo tengo otras capacidades, las unimos, las articulamos para alcanzar un objetivo que realmente es un objetivo mayor entre nosotros. Y básicamente es la libertad de Venezuela, y por eso hemos sido tan implacables en eso, tan verticales en ese asunto, en ese objetivo, porque es el que creemos que realmente nos une a todos los venezolanos. Y no solamente es el tema del caso de monómeros. Es la explicación que hemos pedido sobre la ejecución de todos los presupuestos, sobre los temas de residuos, o sea, en fin. Pero, dolorosamente, hemos visto que la corrupción y la complicidad se ha llevado a unos niveles, y por eso precisamente es que desde Vente Venezuela hemos señalado que la única forma en que nosotros logremos avanzar decididamente hacia la libertad es que tengamos un liderazgo que no traicione, que no mienta y que se mantenga vertical en su posición. Y en el gobierno, ¿no? Y además hay otras cosas, que esos escándalos perjudican la lucha de los venezolanos, la lucha sincera, la que estamos haciendo nosotros, la que hemos llevado adelante los venezolanos en todos los espacios desde hace muchísimos años, y que hoy, bueno, esos escándalos, lejos de generar mayores apoyos, lo que hace es que aliados que hasta ayer teníamos digan, oye, ya va, primero revisen esto, a ver qué está pasando allí, porque eso también me afecta a mí, porque yo estoy en otro país, y apoyar a esta gente, entonces termina realmente perjudicando mi propia percepción, imagen dentro de mi estado. Marta, entonces, pero yo sí creo que eso es importante que lo tengamos presente. Las sanciones afectaron fue al pueblo venezolano. Pero evidentemente, mira, o sea, Marta, ¿qué hizo el régimen? ¿Qué hizo el régimen? Marta, una pregunta, mira. Si usted tiene 100 bolívares y esos 100 bolívares usted se los repartía a su mamá, a su hermana, a su hermano, a su familia, y el resto era para su familia. Si a usted le recortan ese chorro y solamente queda con los 20 bolívares, ¿qué vas a hacer usted? Pero sin duda, Carolina, yo no estoy diciendo que el régimen no haya hecho eso, y además le aplicó la peor parte, con todas las restricciones que tenía, le aplicó la peor parte justamente a lo que al régimen menos le interesa. ¿Y qué es lo que al régimen menos le interesa? Los venezolanos. Exactamente. Entonces, eso yo lo puedo entender. Por eso yo le decía, ahora, o sea, lógicamente, si a usted le recortan eso, usted le va a dejar de pasar a su mamá, a su hermana, a su tía, y usted va a mantener a sus hijos. Ahora, yo le pregunto. Eso hizo el gobierno. El gobierno, ese poquito de dinero, sí, lo tienes para ellos mantenerse. Ahora yo les pregunto, lo que yo no acepto, por ejemplo, es que se diga que las sanciones fueron las que generaron esto, porque veamos la universidad. ¿Desde cuándo la universidad no se le cumple el presupuesto correctamente? ¿Desde cuándo la universidad vive el proceso de asfixia? Pero el salario de nosotros, ¿desde cuándo? Desde el 2018 para acá. Bueno, entonces, señores, ya regresamos en breve segundo. Sí, lamentablemente la televisión no podemos escapar de la televisión. Profe, yo creo que el tema de la... Ya vamos, sí. ¿No estábamos fuera del aire ya? No importa, pero no han hecho nada malo.